El aroma del pollo asado flotaba en el comedor, mezclado con la brisa salada que llegaba desde la bahía de Acapulco. Como cada domingo, había preparado la mesa con esmero, puliendo el roble viejo hasta que brillaba bajo la luz de la lámpara. Frente a mí, Florencia estaba sentada, con la espalda recta, tamborileando suavemente los dedos en el tallo de su copa de vino. Gabriel y Rafaela Torres acababan de regresar a Ciudad de México esa mañana, pero sus palabras aún resonaban en el tono de mi hija. Florencia carraspeó, con los ojos clavados en los míos con una intensidad que no veía desde que era adolescente. «Tienes 48 horas para sacar tus cosas», dijo. Sus palabras cortaron el tintineo de los cubiertos. «Esta casa ahora es de los Torres». Por un instante, creí que había escuchado mal. Mi tenedor quedó suspendido a medio camino de mi boca. La miré. A la hija que crié entre estas paredes. La niña que una vez practicaba sus listas de palabras en esta misma mesa. Su mandíbula estaba tensa, su mirada firme. Esperé alguna señal de duda, un temblor en su voz, un destello de incertidumbre. No hubo nada. No respondí. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos se mantuvieron firmes al dejar el tenedor en el plato. Hace tiempo aprendí que el silencio a veces habla más alto que la furia. Discutir aquí solo alimentaría el control que los Torres tenían sobre ella. Me quedé quieta, observando cómo la luz de las velas danzaba contra las fotos enmarcadas en la pared. Florencia confundió mi silencio con rendición. No tenía idea de que ya estaba comenzando a planear, que mi silencio no era debilidad, sino el primer paso para recuperar lo que era mío. El reloj en el pasillo marcaba el tiempo, contando las horas del ultimátum que acababa de empezar. Cuando Florencia se fue esa noche, sus palabras se pegaron a las paredes como el aire húmedo. Me senté en el silencio y recordé los años en que esta casa casi se me escapó de las manos. En 2008, cuando la crisis golpeó y los bancos rondaban como buitres. Ya era viuda. Antonio había fallecido apenas 2 años antes. Y me quedé mirando una hipoteca atrasada por casi 1.500.000 pesos. Recuerdo estar sentada en esta misma mesa, con montones de sobres sin abrir frente a mí, la notificación de embargo doblada encima. Trabajaba de día probando software para una aseguradora en Guadalajara, y por las noches me ponía un delantal para limpiar oficinas en el centro. Cada peso que ganaba ya estaba gastado antes de tocarlo, pero nunca me permití flaquear. Vacié mi cuenta de ahorros hasta que solo quedaron unos centavos. Durante 3 inviernos seguidos, dejé de pedir gas para la calefacción, abrigándome con capas mientras enviaba cada cheque posible al banco. Poco a poco, los números cambiaron. Para 2011 los atrasos habían desaparecido. El día que llegó la notificación final marcada como pagada en su totalidad, me paré en el porche y sentí la presencia de Antonio en las paredes de cedro que acabábamos de restaurar. Reparé las ventanas desgastadas por la sal una por una. Lijé los pisos hasta que volvieron a brillar y mantuve los impuestos al día. Incluso cuando tuve que racionar mis propias comidas. Florencia nunca vio nada de eso. Estaba en la universidad, luego persiguiendo oportunidades en Ciudad de México. Cuando regresaba, era solo para las fiestas, con su celular siempre sonando, sus ojos puestos en la vida que construía en otro lado. Para cuando se casó con los Torres, esta casa no era más que un recuerdo de su infancia, nada más. Pero yo conocía cada clavo, cada tabla que llevaba mi sacrificio. Esas paredes guardaban mi duelo, mi trabajo, mi determinación de seguir de pie cuando todo lo demás se derrumbaba. Y fue por ese registro de sacrificios que entendí que el silencio no podía significar derrota. Era solo la pausa antes de la acción, el respiro antes de la tormenta. Cuanto más pensaba en el ultimátum de Florencia, más me daba cuenta de que no había surgido de la nada. Las señales estaban ahí desde el principio, sutiles al inicio, luego más evidentes, hasta que la verdad se sentó en mi mesa como un invitado no deseado. Recordé la primera vez que Florencia trajo a Gabriel Torres a casa para un fin de semana.
Él recorrió la casa como si la estuviera evaluando, golpeando el pasamanos, preguntando cuándo se había cambiado el tejado. Rafaela lo seguía, sus tacones resonando contra el suelo de madera, murmurando sobre potencial y ubicación. Me dije que era simple curiosidad, como quien observa un cuadro en una galería. Pero sus ojos no se detuvieron con aprecio. Medían el valor. En los meses siguientes, el tono de Florencia cambió. Se burlaba de mi costumbre de guardar registros en papel, en un archivero, en lugar de confiar en la nube. Desestimaba las largas horas que trabajé, diciendo tú lo quisiste, mamá, como si el sacrificio fuera opcional. Cuando salían las cuentas en la conversación, repetía frases que seguro escuchó de los Torres, sobre gestión de activos y mejor uso del patrimonio. Una vez, después de la cena, escuché a Gabriel decirle que una casa en la colonia Roma podría valer una fortuna si no estuviera llena de historia. Se refería a mí, claro. Tragué mi orgullo y fingí no haberlo oído, convencida de que Florencia no estaba de acuerdo, pero tampoco me defendió, mirando hacia atrás. Cada conversación fue un ensayo para el momento en que finalmente me diría que me fuera, cada desprecio a mis métodos, cada silencio cuando sus suegros hablaban de más. Todo apuntaba a esa sola frase 48 horas. Creí que el amor pesaría más que la ambición, que la sangre la ataría a mí más fuerte de lo que el dinero podía alejarla, pero sentada en la penumbra, entendí que esta traición no había caído como un rayo. Se había colado lentamente, como la marea, desgastándome hasta que confundí la erosión con estabilidad. Y ahora, con el reloj corriendo, sabía que no podía permitirme ignorar una sola señal más. El próximo movimiento tenía que ser mío. Por la mañana, la casa se sentía distinta, como si las palabras de Florencia hubieran inquietado hasta las vigas. Caminé por las habitaciones con un peso en el pecho, tocando las molduras de cedro que una vez lijé con cuidado, el pasamanos pulido por años de mis manos. El reloj en la pared me recordaba el ultimátum menos de 2 días. Necesitaba más que fuerza silenciosa. Necesitaba pruebas. Tomé el teléfono y marqué a Leonor Vidal. Nos conocimos hace 30 años, cuando nuestros hijos eran pequeños y jugaban juntos. Ella se quedó en Guadalajara, trabajando hasta convertirse en asistente legal en el juzgado de Jalisco, donde yo era cautelosa. Leonor era filosa, capaz de cortar el pánico con una sola frase. Cuando contestó, su voz era directa pero cálida. Isabel. ¿Qué pasa? Le conté todo el anuncio frío de Florencia en la cena. Los Torres rondando como gaviotas alrededor de un barco camaronero. El silencio que elegí en lugar de protestar me dejó hablar sin interrumpir, aunque casi podía escuchar su pluma tamborileando en una libreta. ¿Tienes algún documento legal de la casa?, preguntó al fin. La pregunta me detuvo. Recordé la muerte de mi padre en 2015. Había pasado sus últimos años tranquilo en Guadalajara, viendo los barcos cruzar la bahía de Banderas. Mencionó un testamento, pero nunca vi la versión final. Mi madre ya había fallecido mucho antes, y asumí que la propiedad me había pasado sin más. Pero una suposición no era prueba. No lo sé, admití. Pensé que era mía porque él así lo quería. El tono de Leonor se endureció, pero no con rudeza. Querer no basta. Si hay un testamento, está registrado. Déjame revisar los archivos de sucesión. Dame un día. El alivio se mezcló con miedo. Todo mi futuro podría depender de una carpeta olvidada en un cajón del juzgado. Gracias, susurré. Ya has hecho suficiente sola, respondió. Ahora deja que la ley haga lo suyo. Cuando colgué, me paré junto a la ventana con vista a la bahía, viendo un barco deslizarse entre las islas. La marea había cambiado, y sentí los primeros indicios de algo más fuerte que el silencio. La luz de la tarde caía inclinada sobre la bahía, proyectando sombras largas por las ventanas mientras bajaba la escalera crujiente al ático. El polvo flotaba en el aire, irritándome la garganta. No había subido aquí en años, no desde que guardé las cosas de mi padre tras su funeral. Si Leonor tenía razón,
En alguna de estas cajas podría estar el hilo que me atara a esta casa con más fuerza de lo que las palabras de Florencia podrían cortar. Me arrodillé junto a un viejo baúl de cedro, el que mi padre trajo de sus años en la marina. El pestillo resistió, tieso por el óxido, pero finalmente cedió con un quejido. Adentro había capas de sobres, frágiles por el tiempo, y cuadernos llenos de su letra curva. Revisé con cuidado hasta encontrar un montón de recibos de impuestos prediales. Mi nombre estaba escrito junto al suyo en cursiva pulcra, evidencia de los pagos que continué tras su enfermedad. Cada recibo era como una piedra añadida al cimiento de mi reclamo. Debajo, dentro de un sobre en Manila, estaba una escritura firmada hace décadas, cuando él me incluyó como copropietaria por continuidad. Como dijo una vez de pasada, lo había olvidado, o tal vez nunca entendí lo que significaba en ese momento. En el fondo había una hoja amarillenta, con los bordes desgastados, donde él había garabateado una nota con tinta ya desvanecida: la colonia Roma siempre será tuya. Isa, no dejes que nadie te diga lo contrario. Sus palabras se nublaron mientras mis ojos se llenaban. La voz de mi padre, resonando en el silencio del ático. Presioné la nota contra mi pecho, el peso de los años colapsando en un momento frágil. Esto no era solo un recuerdo, era una intención, escrita de su puño y letra. Con cuidado, reuní los recibos, la escritura y la carta en una carpeta. Al bajar la escalera del ático, con los papeles bajo el brazo, el silencio de la casa se sentía distinto. Ya no cargaba solo recuerdos, cargaba el comienzo de una prueba. Extendí los papeles sobre la mesa del comedor, la misma superficie donde Florencia había dado su ultimátum. Esta vez no era escenario de humillación, sino de estrategia. La carpeta del ático estaba abierta, junto a recibos que saqué de mi archivero, pruebas de lo que compré con mis propios sueldos de la mueblería de Guadalajara, la tienda de colchones y la ferretería en el centro. Cada cojín, cada electrodoméstico, cada varilla de cortina tenía su rastro de papel. Tomé una libreta y comencé un inventario. Sala sofá, sillón reclinable, tapete, televisión, cocina lavadora, secadora, microondas, recámara cómoda, colchón, baúl de cedro. Marqué cada uno con una nota adhesiva. Cuidando no excederme, no tomaría lo que no era mío, pero me negaba a dejar lo que sí lo era. La idea de que Florencia llegara temprano me pinchaba la mente. La imaginaba entrando con ese tono cortante que tomó de Rafaela Torres, declarando la casa suya y retándome a resistir. Mi estómago se tensó, pero estabilicé mi mano mientras escribía. El miedo no dictaría la lista, la resolución lo haría. A media mañana, tomé el teléfono y marqué a una compañía de mudanzas recomendada por un vecino, Mudanzas El Encino, una empresa familiar de Zapopan. El hombre que contestó dudó cuando pedí un trabajo urgente, pero al escuchar la urgencia en mi voz, prometió una camioneta para el mediodía del día siguiente. Tras colgar, recorrí cada habitación de nuevo, tocando las cosas que pronto sacaría: el sofá donde Antonio y yo tomábamos café, las cortinas que elegí tras pintar la sala, la lavadora que había tragado innumerables cargas de ropa. No eran solo objetos, eran capítulos de una vida que pagué con horas de trabajo y noches sin dormir. Me detuve en el pasillo, con el sol de la tarde cortando los tablones del suelo. Mi reflejo se reflejó en el espejo enmarcado, pálido pero firme. Susurré en voz alta, con un sonido pequeño pero seguro: no me voy con las manos vacías. La casa pareció absorber mi promesa, la madera vieja, guardándola tan firmemente como alguna vez guardó mi duelo. Y con el reloj corriendo, sabía que el próximo movimiento sería el más importante. El golpe en la puerta llegó temprano, antes de que terminara mi café matutino. Al abrir, Gabriel y Rafaela Torres estaban en el porche, con Florencia detrás, maleta en mano. Sus sonrisas eran finas, triunfantes, como si llegaran a reclamar un premio ya prometido.
Gabriel entró primero, sus ojos recorriendo el pasillo. Rafaela lo siguió, sus tacones golpeando el suelo con autoridad. Bueno, dijo. Veamos nuestro nuevo hogar. Entraron a la sala y vi sus rostros cambiar. El sofá había desaparecido. El tapete estaba enrollado. Las paredes vacías donde antes colgaba la televisión. Gabriel parpadeó, intentando ocultar su sorpresa, pero la voz de Rafaela se alzó filosa. ¿Dónde está todo? Las mejillas de Florencia se sonrojaron. Mamá, ¿qué hiciste? Crucé los brazos y me quedé cerca de la puerta. Tomé lo que es mío, dije con calma. Los muebles, los electrodomésticos, las cosas que pagué. Si quieren una casa, tendrán que amueblarla ustedes. Rafaela giró, su rostro endureciéndose. Esto es indignante. No puedes dejar una casa vacía. Saqué la carpeta de debajo de mi brazo y puse los recibos en la mesa uno por uno, la mueblería para el sofá, la ferretería para la lavadora, la tienda de colchones para la cama. Cada peso salió de mi bolsa, les dije. Nada de lo que falta les pertenece. Gabriel murmuró algo por lo bajo, pero no tocó un solo papel. Florencia se movió incómoda, atrapada entre la familia de su esposo y la evidencia frente a ella. Sostuve su mirada hasta que la apartó. Querías que me fuera en 48 horas, dije suavemente. Está bien, pero no te llevas lo que construí. El silencio que siguió fue denso y frágil. La furia de Rafaela chispeaba en el aire, pero me mantuve firme, con mis pruebas a la vista, y mientras se enfurecían, sentí el peso de la nota de mi padre en la carpeta detrás de esos recibos, esperando su momento para hablar. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina de Leonor, con la carpeta de papeles entre nosotras. Había estado callada mientras revisaba los recibos y la escritura del ático. Pero cuando deslizó un documento delgado hacia mí, sus ojos cargaban un peso que no había visto antes. Este es el testamento de tu padre, dijo. Registrado en 2014, validado en 2015. Lo saqué de los archivos yo misma. Miré el papel. El nombre de mi padre, escrito con su letra cuidadosa, y debajo, el mío. No compartido, no condicional. Única heredera de la casa en la colonia Roma. Las palabras se sentían extrañas y familiares, como si siempre hubieran vivido en mis huesos, esperando ser confirmadas. Leonor señaló la línea de la firma. Esto no es solo una nota en un ático. Es la ley. Los Torres no tienen nada que reclamar. A la mañana siguiente, caminamos juntas al registro público de Jalisco. El empleado selló los documentos con indiferencia practicada, pero para mí, cada golpe del sello sonaba como un martillo contra piedra. Leonor presentó una demanda para hacer valer el testamento y confirmar la continuidad de la escritura. Para la tarde, un notificador del juzgado entregó un aviso oficial a la propiedad. Innegable. Cuando Gabriel y Rafaela lo recibieron, sus rostros palidecieron. Gabriel exigió explicaciones. Rafaela balbuceó sobre malentendidos, pero el papel hablaba más alto que sus voces. Florencia estaba detrás, su expresión desmoronándose al leer las líneas. Me miró, buscando algo de suavidad, pero no ofrecí ninguna. Fue el deseo de mi padre, dije. Intentaron enterrarlo. La ley no los dejará. Los Torres se fueron en silencio, su victoria arrancada por una sola hoja de verdad notariada. Florencia se quedó un momento más, con los ojos húmedos pero sin palabras. Antes de seguirlos, cerré la puerta con suavidad, con el aviso del notificador aún pínneta a la pared detrás de mí, y sentí la marea de las últimas 48 horas girar a mi favor. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Los Torres dejaron de aparecer, aunque su ausencia hacía más ruido en el vecindario que su presencia. Las noticias corrieron rápido por la colonia Roma, y pronto los murmullos me llegaron por la señora Guzmán, la vecina. Aquí no quieren a los que vienen de fuera a quitar lo que no es suyo, dijo, moviendo la cabeza. Guadalajara tiene buena memoria, y la reputación de los Torres comenzó a desmoronarse bajo su peso. No me regodeé, barrí mi porche por las mañanas,
Cuidé el rosal pequeño del frente y no presté atención a las miradas de reojo que Gabriel y Rafaela recibían cuando venían a la ciudad. Su pelea había sido lo bastante pública. Mi victoria no necesitaba serlo. Lo que quería no era venganza, sino la dignidad silenciosa de saber que la casa era mía, porque siempre estuvo destinada a serlo. Florencia, sin embargo, era diferente. Apareció una tarde justo cuando el sol se hundía detrás de la bahía. Su coche, estacionado discretamente a media calle, tocó suavemente, casi como si esperara que no respondiera. Cuando abrí la puerta, estaba con las manos metidas en los bolsillos, los ojos bajos. No sabía lo del testamento, dijo rápido, con la voz temblando. No me lo dijeron. Pensé. Se detuvo, como si terminar la frase revelara cuánto había elegido creerles a ellos en lugar de a mí. Por un momento, vi a la niña que se acurrucaba contra mí durante las tormentas, susurrando sus miedos en mi hombro. Pero la mujer frente a mí también era la que me había dado 48 horas para irme. Te creo que no sabías, dije, manteniendo la voz calmada. Pero saberlo ahora no borra lo que dijiste. Sus ojos brillaron, pero asintió. Lo siento, mamá. Dejé que las palabras reposaran entre nosotras, sin ofrecer un abrazo. Solo el límite que me tomó una vida dibujar, cuando se fue. El silencio que siguió fue pesado, pero era mío para conservar. Y sabía que la decisión final sobre la casa y mi paz aún estaba por venir. El invierno dio paso a la primavera antes de que tomara mi decisión. La casa en la colonia Roma seguía firme. Las molduras de cedro resistiendo otra temporada, pero ya no me sentía atada a sus paredes. Me había protegido en tormentas, albergado mi duelo y llevado las cicatrices de cada sacrificio que hice. Sin embargo, aferrarme a ella era como contener la respiración bajo el agua. A través de los contactos de Leonor, me reuní con el Fideicomiso de Preservación de Guadalajara. Valoraban la casa no por lo que podría venderse en el mercado, sino por lo que representaba un hilo de historia en una ciudad que con demasiada frecuencia vende su pasado al mejor postor. Firmar los papeles de venta no me dejó remordimientos, por primera vez en años. La decisión fue mía, no dictada por crisis o coacción. Me mudé a un departamento modesto cerca de la laguna de Chapala, con la luz del sol derramándose sobre el agua cada mañana. Las habitaciones eran más pequeñas, más simples, pero solo tenían los muebles que luché por conservar: el sofá gris, el baúl de cedro, las cortinas elegidas con mi propio ojo. Cada pieza hablaba de resistencia, pero ninguna cargaba el peso de cadenas. Por las tardes, caminaba por el sendero junto a la laguna, con la marea lamiendo las rocas, y sentía el silencio asentarse en mí. Mi valor ya no estaba atado a la grandeza de una casa o la aprobación de quienes intentaron sacarme. Vivía en la línea que tracé, firme e inquebrantable. Mientras colgaba mi única llave en el gancho junto a la puerta, susurré la verdad que había ganado: las llaves abren puertas. Solo el respeto te deja vivir dentro.